Bueno, profesor, mañana es el 24 de junio, una fecha patria, feriado nacional, conmemoración de la batalla de Carabobo. Cuando estamos en pleno siglo XXI, 2025, a varios años de nuestra declaración de independencia, ¿qué vale la pena recordar de esta fecha histórica? ¿Qué habría que resaltar en su opinión? Bueno, mira, varias cosas. Con la batalla de Carabobo se ha generado todo un debate, ¿no? Porque la historiografía venezolana tiene la particularidad, y yo utilizo siempre un símil, de marchar encima del caballo de Simón Bolívar. Y eso hace que la historiografía venezolana señale a Carabobo como el punto de culminación de la gesta de independencia, cuando en realidad no fue así, ¿no? Y esto es una discusión interesante que a veces se tergiversa, señalando a la historiografía que ha respondido a esa visión de Carabobo como el punto máximo del desarrollo de la independencia. Se nos señala a veces regionalista, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta también la batalla naval del Lago, que se da 2 años después, 1823. Sin embargo, Carabobo tiene un significado trascendente, ¿no? Y en donde también la historia particular de la provincia de Maracaibo tiene también vinculación, porque no puede olvidarse que Carabobo se produce por la ruptura el 28 de enero de 1821 por la toma de Urdaneta de Maracaibo, y con ello se rompe el armisticio que había sido firmado en noviembre de 1820 entre Sucre, Bolívar y Pablo Morillo. Carabobo es, por lo tanto, una operación de distracción que parte desde la ofensiva toma Urdaneta cuando irrumpe en la ciudad de Maracaibo en una operación militar sumamente exitosa, insisto, el 28 de enero de 1821. Luego Urdaneta va a Coro, luego toma Barquisimeto, se genera una operación de distracción que permite la movilidad de Páez hacia Valencia, el fraccionamiento de las fuerzas militares eh, que son mayores en potencialidad españolas, producto de esta distracción, y que permite que Bolívar mueva Cedeño desde el oriente, mueva también tropas desde el centro del país, particularmente desde la zona de Guárico, así como también desde Angostura. Por lo tanto, es una operación muy interesante que produce la batalla de Carabobo, que además genera una pérdida significativa. Digo que no es la batalla definitiva porque después de Carabobo hay 58 batallas más, hasta el 9 de diciembre de 1823, cuando se toma Puerto Cabello. Solo que, insisto, la historiografía caraqueña esencialmente toma como punto definitivo de la gesta de independencia la batalla de Carabobo, cuando así no es. Luego se va a dar, insisto, más de 50 batallas después de Carabobo, entre esas la batalla naval del Lago, que termina con la capitulación de las fuerzas españolas, que sobrevivientes de Carabobo se había concentrado en Puerto Cabello y no habían podido ser reducidas entre el año 1822 y 1823, poniendo incluso en peligro la campaña del sur que desarrollaba el Libertador en ese momento, que se encontraba entre Ecuador y Lima, ¿no? Y esto es importante decirlo. Carabobo es un hito significativo, no lo estoy desmeritando, pero recalco, no es el momento cumbre de la gesta de independencia. Profesor, una consulta. Tomando en cuenta esto que usted relata y lo importante que fue la batalla de Carabobo, pero no determinante, ¿por qué los historiadores de la época o por qué, como usted lo menciona, la historiografía, sobre todo la historiografía caraqueña, toma Carabobo como el punto cumbre? Porque, por ejemplo, recuerdo en la escuela se nos decía la batalla de Carabobo marca un hito importante porque doblega a las fuerzas realistas y es allí cuando en 1821 Venezuela sella su independencia. Y recuerdo esa última frase siempre de los profesores del colegio, sella su independencia. ¿Por qué se toma Carabobo como el hito? Mira, yo te debo recordar a ti que las escuelas de historia primero se crean en Caracas y se crea la Academia Nacional de la Historia. En esa creación
Es por lo tanto el epicentro de la historiografía, de la historia que se enseña en bachillerato, pero no es la realidad, vuelvo y te repito, hay más de 50 combates después de Carabobo. Hay una carta de finales de principio, perdón, del año 1822, Bolívar ya en la campaña del sur, Ujú. está entre Ecuador, en preludios ya de la batalla de Pichincha, que es anterior a- al- a Ayacucho, ¿no? Y a la propia batalla naval del lago, y le dirige Bolívar una carta a Santander diciéndole, mira, Morales, Francisco Morales, entonces capitán general de Venezuela, que mandaba las tropas que, insisto, sobrevivieron de la batalla de Carabobo y se refugiaron en Puerto Cabello, lo que es la ciudad fuerte de Puerto Cabello, que ya casi no queda nada. Se Mm. refugiaron ahí cerca de 5.000 hombres. Morales inicia una ofensiva de distracción, toma Coro, luego toma Maracaibo, toma como epicentro Maracaibo y Bolívar le escribe a Santander en un estado de histeria prácticamente, le dice a Santander, ¿qué estás esperando para recuperar Maracaibo, para derrotar a Morales? Que tome Bogotá y que después impida el desarrollo de la campaña del sur que yo lidero. 1822. Eso Mm. demuestra que efectivamente no está consolidado el proceso del triunfo en lo que era la Capitanía General de Venezuela, solo que la historiografía enaltece a Carabobo. ¿Por qué lo enaltece? Bueno, porque Carabobo es una batalla épica, sin lugar a dudas. Es una batalla donde 3/4 partes del ejército realista es derrotado, pero la cuarta parte que queda es la que utiliza Francisco Morales para poner en entredicho la posibilidad del desarrollo de la campaña del sur y amenazar la campaña del sur que desarrollaba Bolívar. La historiografía no va a reconocer esto, la historiografía caraqueña particularmente no va a reconocer que el proceso de independencia se sella 2 años después, en Claro. 1823, con la batalla naval del lago, que se produce la primera capitulación. Carabobo no hay capitulación. Carabobo hay el triunfo sobre las fuerzas realistas, el retiro de los principales batallones que Pablo Morillo había dejado con gran capacidad de combate, Ujú. que van a tomar, repito, Coro, que van a retomar Maracaibo y que van a tener en vilo a el resto de la campaña del sur. Y entonces va a ser la batalla naval del lago el 24 de julio de 1823 y la toma, la derrota finalmente a través de la toma por parte de Páez de Puerto Cabello el 9 de diciembre de 1823, lo que significa la derrota y sí el sello definitivo de la claudicación de los españoles en el territorio de la Capitanía General de Venezuela, lo subrayo, porque debe recordar que todavía sigue la campaña del sur y que termina con la capitulación en Ayacucho en el año 1824. Considerando esta valoración y esta manera de mirar Carabobo en la perspectiva histórica, ¿cuál habría sido entonces el aporte más importante de esta batalla para lo que viene después, para estos 58 eventos que se dan posterior e incluso para la propia batalla naval del lago? ¿Qué condiciones pone en medio de la guerra por la independencia Carabobo para que se convierta en un hito resaltable? Mira, Carabobo tiene dos particularidades y eso también tiene que ver con una visión de la historiografía. La primera particularidad es que realmente Carabobo es la acción del ejército patriota. Hasta antes de Carabobo habían tres ejércitos. El ejército de Oriente, que estuvo encabezado durante mucho tiempo por Piar y por Santiago Mariño y Arismendi. El ejército de Occidente, que se constituye desde la campaña admirable del año 1813 con Bolívar, y el ejército de los Llanos, que surge a partir de la muerte de Boves en 1814. Son tres ejércitos, solo que la historiografía los presenta como un ejército. No, el ejército patriota se viene a constituir realmente a partir del año 1819, cuando después de la convocatoria del Congreso de Angostura, Bolívar comienza a señalar unas directrices que tienen que ver con la unidad de mando, con toda la logística, que tiene que ver con la conformación de un Estado Mayor bajo su orden, con un mando único. Todavía con todo y eso hay ciertas dificultades. Yo debo recordar el fusilamiento de Piar tiene que ver con eso.
y por lo tanto Carabobo es la acción conjunta militar más importante del Ejército Patriota en territorio venezolano. El segundo elemento que hay que señalar es que Carabobo muestra la capacidad de diseño militar que va a terminar de indicar Bolívar luego en Bomboná, en Pichincha, en todo lo que va a conducir a Ayacucho. Esa genialidad que se le reconoce en la historiografía latinoamericana se demuestra en Carabobo, ¿no? El conocimiento del terreno, la capacidad para generar operaciones de distracción, la capacidad de fraccionar al enemigo y la ventaja que da el conocimiento del terreno a la hora de la confrontación. Eso indudablemente no se le puede negar a Carabobo, no se le puede negar a Carabobo y va a ser una de las características del Ejército Patriota cuando va a desarrollar la campaña del sur que va a terminar exitosamente con el triunfo en Ayacucho en 1824. A esta hora de la mañana estamos conversando con Juan Romero, es historiador, profesor, es diputado de la Asamblea Nacional. Profe, se pudiera decir incluso que Carabobo deja como una muestra irreversible de unidad nacional, de conjunto de las fuerzas patriotas como un conjunto por un propósito único y no como pequeños grupos quizás de intereses regionales que buscaba, que tenían un enemigo común, pero que no actuaban como conjunto. Eso puede ser también un resultado de Carabobo, el simbolismo de lo común. Sí, o sea, Carabobo es quizás el punto máximo, Héctor, porque insisto, hay que verlo el punto de partida es Angostura. El punto de partida es Angostura. Angostura, Bolívar diseña un Estado, crea normas, crea procedimientos administrativos. Yo te debo recordar a ti y a los que nos escuchan, que no son historiadores, que la Constitución de 1811 estaba vigente, pero era una constitución fantasiosa, no correspondía a una realidad del país. Bolívar convoca el Congreso Constituyente de Angostura, crea una norma, crea la Constitución de 1819 de muy corta duración, porque en diciembre de 1820 se crea la Constitución de Cúcuta, que da origen a la República de Colombia, que en tus libros, que cuando a mí me enseñaron, nos la enseñan como la Gran Colombia. La Gran Colombia no existió, no existió, solo que es una licencia literaria para diferenciar la Colombia de hoy de la Colombia de ese momento. ¿Okay? Lo que existió fue la República de Colombia, con la Constitución de Cúcuta de diciembre de 1820. Entonces, Bolívar crea un marco constitucional que le da sentido jurídico, formal, institucional a la creación de un Estado que termina de consolidarse, repito, con la toma de Puerto Cabello en 1823. Una operación de un ejército nacional, un ejército patriota, con un mando único, con una direccionalidad política que es representada por Bolívar, con unas autoridades ya constituidas que funcionan desde Angostura, ¿no? Y que es un elemento sumamente importante. Fíjate esto, por ejemplo, la convocatoria del Congreso de Angostura tiene una importancia significativa, sobre todo cuando lo vemos a la luz de lo actual. Cuando en 1999 el presidente Chávez le dio el voto a los militares, hubo un conjunto de actores políticos que señalaron, jamás en la historia de Venezuela había sucedido que militares tuvieran tal participación y cuando lo tuvieron era para ser dictadores. Se equivocan. El Congreso Constituyente de Angostura fue el primero que permitió el voto militar. Y eso es algo que a mí me da mucha hilaridad porque demuestra la profunda ignorancia sobre la historia que tienen buena parte de nuestros políticos en Venezuela, ¿no? Cuando Chávez le da el voto en 1999 a los militares, ya Bolívar lo había hecho prácticamente 100 años, más de 100 años antes. Profesor Juan Romero, ¿quiénes son las figuras que resaltan a partir de la batalla de Carabobo, reconocidas y no reconocidas en la historia que nos enseñan regularmente en la escuela a los venezolanos y a las venezolanas? Pero yo comenzaría por Urdaneta. Urdaneta no es reconocido porque de hecho no participó en Carabobo porque por problemas de salud. Yo debo recordar que Urdaneta sufría de cálculos renales y por problemas de salud, después que toma Maracaibo, después que toma Coro,
después que toma Barquisimeto, se queda en Barquisimeto por problemas de salud, pero el batallón Maracaibo participa activamente en la batalla de Carabobo, y esto es importante porque normalmente se acusa a los zulianos de haber llegado tarde al proceso de independencia, cosa que tampoco es cierto, y eso tiene que ver con el pronunciamiento de Maracaibo de 1821 y el no pronunciamiento del Cabildo de Maracaibo del 19 de abril de 1810, pero eso no significó que los patriotas de Maracaibo no estuvieran activos entre 1810 hasta 1821. Luego tienes que indudablemente hablar de Cedeño, tienes que hablar de Plaza, tienes que hablar del propio Páez, tienes que hablar de todo, del propio Sucre. Sucre no participa en Carabobo, pero sí es parte importante porque Sucre es el ejecutor del armisticio que permite la reconfiguración y el reordenamiento de las fuerzas. Sucre se va hacia el sur para preparar la campaña del sur, para dialogar con José de San Martín y como preludio al encuentro de 1822 de Bolívar y San Martín, ¿no? Entonces, estamos hablando de figuras olvidadas y figuras reconocidas. En ese sentido, insisto, Carabobo es una acción del Ejército Nacional, es una acción de esa patria que pretende unificar Bolívar a partir del Congreso de Angostura de 1819.